Buenos días, bienvenidos a una clase especialmente, ¿cómo le dirían? Para no ahuyentarlos, una clase particular, pero no de clase particular porque son cuatro, sino porque el contenido, ¿sí? Es duro, no les va a gustar, digamos, ¿sí? Vamos a seguir con el tema derivadas y vamos a comenzar repasando lo que se supone que han visto en el video del día martes. Al realizar el siguiente razonamiento, ¿qué es lo que se pretende demostrar? Fíjense cómo em, se reitera el mismo tipo de ejercicio cambiado de tema, ¿sí? No es la primera vez que ponemos una cosa así. Ponemos un razonamiento y preguntamos qué se pretende demostrar, qué propiedad se está usando, cuáles son las hipótesis, cuál es la tesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pero, profe, hay 3 millones de razonamientos en el cuadernillo, ¿cómo me doy cuenta? Pensando. Habiendo estudiado, obviamente, pero pensando. Dice acá, si h es distinto de cero, se verifica que, y lo primero que aparece es un cociente que para esta altura debiera ser muy familiar. Aparece ese cociente, f de x más h menos f de x sobre h. Mi cabeza ya debería estar orientada hacia ese cociente. Cuando aparece ese cociente, ¿con qué estamos trabajando? Con la derivada. Lo que vimos en la teoría, ¿se acuerdan? El límite de eso es la derivada. O sea, bien, esto viene por la onda derivada. Bueno, primer razonamiento. Ese cociente nos tiene que resultar familiar. Donde aparezca, ya sabemos que, con el límite, obviamente, es la derivada. Bueno, a continuación hay un montón de cosas. Y bueno, a ver, ¿para qué me va a qué tengo que mirar en eso que sigue? Después del igual, digamos. Identificar quién es f de x. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que arranco haciendo f de x más h menos f de x, buen día, sobre h, alguna parte de todo eso que está después en el numerador, algo tiene que ser f de x. ¿Sí? ¿Qué se hace a continuación? ¿Qué es lo que yo les digo de la clase de hoy, que es particularmente dura? En realidad, cuando yo planteo f de x más h menos f de x sobre h, se murió matemática 2. Lo que sigue es un reemplazo algebraico. Lo que sigue es, saco el paréntesis, cambio los signos, cancelo, ¿sí? Y me queda, o sea, eso ya es álgebra elemental. No estoy diciendo álgebra, antes se llamaba álgebra matemática 1, pero si no estoy diciendo matemática 1, estoy diciendo álgebra elemental de secundaria. Entonces, si aplico distributiva de A por X más A por H más B menos A por X más B, hago todo eso que es, insisto, no es matemática 2, llego al resultado ese, A por H sobre H. Simplifico el H y en definitiva, ese cociente del que hemos arrancado, que es un cociente, como les digo, particular, que nos tiene que taladrar el cerebro cada vez que lo vemos, con un semáforo que dice, oiga tía, soy la derivada, ¿sí? Cuando le agregué el límite, queda igual a A. Entonces, hasta ahí, ¿qué hemos deducido para ese razonamiento? Que tiene pinta de ser algo relacionado con la derivada. Que ya sabemos quién es f de x. O sea que sería la derivada de quién en este caso. De la función lineal. Porque la f de x es igual a a por x más b. Si después toma el límite, hace la derivada, le toma el límite a esa diferencia que planteó arriba y dice vale a. Entonces, ¿qué es lo que se pretende demostrar? Después de haber observado todo eso, haber observado que arranca con un concepto que conocemos, un cociente que nos tiene que resultar familiar. Hace un trabajo algebraico, ¿sí? Para reemplazar, y ya sabemos quién es f de x. Hace el cálculo, después le toma el límite, ese límite es quién, la función derivada, y entonces, ¿qué se pretenderá demostrar?
en ese razonamiento. Además de eso, no la función, la derivada de quién, porque aquí tiene nombre y apellido la función. Exactamente. Lo que se quiere demostrar es que si la función está definida por f de x igual a por x más b, con a y b números reales, a distinto de cero, es decir, es una función lineal, la derivada, ¿sí? La función derivada vale a para todo x real. Eso se pretende demostrar. ¿Está? Pero, a ver, entonces yo tengo que sacar una foto de todo y acordarme la demostración de todo, no. Si la voy despanzurrando, si la voy destripando a lo que está escrito, lo puedo deducir, lo puedo pensar, ¿sí? Parto de un cociente que me tiene que resultar familiar. De ahí, ¿qué deduzco? ¿Quién es f de x? Después, como digo, ahí ya se murió matemática 2. Hago todas las operaciones que puedo. Calculo el límite, concepto de derivada, listo. Estoy calculando la derivada de la lineal. ¿Sí? Nada más que obviamente lo expreso correctamente. ¿Está? Segunda pregunta. Si el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x existe para todo número real, ¿qué puede asegurarse? ¿Qué decimos en ese caso? A ver, es similar a lo siguiente. Si yo digo que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a para todo a real, ¿qué estoy diciendo? Que la función es continua para todos los reales. Si aquí digo que el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h existe para todo x real, es decir, f' existe para todo x real, ¿qué estoy diciendo? Que la función es derivable en todos los reales. ¿Estamos? En el video también estaban las demostraciones del álgebra de derivadas, ¿sí? El álgebra de derivadas, y aquí también hay como un corte con lo que uno trae naturalmente en la cabeza. Porque hasta aquí, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, con límite, el límite de una suma era la suma de los límites. El límite de la diferencia era la diferencia de los límites. El del producto es lo mismo, el del cociente es lo mismo, con la precaución del denominador. ¿Sí? O sea, era natural, es normal. ¿O no les pasa que uno pueda pensar en eso, de que el límite de una suma sea la suma de los límites? Para continuidad lo mismo. Si yo tengo dos funciones continuas, la suma de dos funciones continuas es continua, la diferencia. Aquí empezamos a caminar sobre terreno más pedregoso. En el álgebra de derivadas, ¿qué tenemos? Tenemos dos funciones que son derivables. La derivada de una suma sí es la suma de las derivadas. O sea que todo bien hasta ahí. La derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. Y ahí empieza el espanto. Porque la derivada de un producto no es el producto de las derivadas y la derivada de un cociente no es el cociente de las derivadas. ¿Sí? Es como es romper lo que uno trae en la cabeza, esa matriz que está ya armada, y justamente voy a hacer referencia a matrices. Cuando han visto matrices, cuando ustedes sumaban matrices, ¿qué hacían? Y lo lógico, digamos, el ser humano que no sabe o que está empezando, ¿qué haría? Suma este elemento con este elemento. El que le sigue con el que le sigue. Bueno, ¿y qué pasó cuando vino el producto? Dimos la tumba cabeza. Pero no tiene nada que ver. Por acá pasa lo mismo con las derivadas, ¿sí? La suma se comporta normal, la diferencia se comporta normal, el producto y el cociente ya es, licenciado en matemática, es anormal, ¿sí? Vamos a ver entonces, por eso las demostraciones de la suma y de la resta son más sencillas. Veamos la demostración del producto. ¿Qué van a aparecer aquí? Y van a aparecer esas transformaciones algebraicas o lo que yo les llamo, yo les digo, artificios matemáticos. En definitiva, antes de que yo ponga el engendro ese que voy a poner ahora, ¿cuál es la idea? La única herramienta que tengo por ahora para demostrar, ¿sí?, que la derivada del producto es
tal cosa, ¿sí? Que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, nada que ver con lo que uno creería. La única herramienta que tengo es la definición. Es decir, no es difícil pensar por dónde voy a arrancar la demostración. El tema es, una vez que yo aplique esa definición, ¿cómo? Y eso va a pasar con todas las cosas estas que se vienen, con todas las reglitas que vamos a, que las que estaban en la tabla, ¿se acuerdan? Y que ahora las vamos a repasar, las vamos a demostrar. Entonces, voy a partir de la definición en casi todos los casos, ¿sí? El problema viene el después. Después de que yo aplico la definición, la matemática 2 se muere. Chao, dice. Hasta luego, vuelvo al final. Todo lo que pasa en el medio, el artificio, y después cómo acomodo y trabajo algebraicamente, ¿sí? Cómo distribuyo, qué propiedad uso, es conocimiento anterior, que no deja de ser engorroso, ¿sí? Pero si uno sabe a dónde va, no debiera ser tan difícil si uno va forzando a que aparezca lo que sabemos que tiene que aparecer. Como ¿se acuerdan del teorema que vimos de derivada y continuidad? Hacíamos un artificio. ¿Qué queremos probar? Que el límite cuando x tiende a d f de x igual a f de a. Bueno, en el medio pasaban un montón de cosas, pero la mayoría de todo era algebraico. Todo estaba apuntado ¿a qué? A que yo forzaba, ponía cosas, agregaba cosas, de manera de no modificar, obviamente, hasta que conseguía calcular ese límite, salvaba la indeterminación y llegaba a f de a, que era lo que quería. ¿Sí? Estoy haciendo todo este preámbulo para que no se me desmayen cuando vean todo lo que viene. ¿Sí? Entonces, eso sería aplicar la definición de derivada. ¿Sí? Si yo quiero la derivada de la función, digamos, del producto de f de x por g de x, si yo les preguntara y el examen dijera, bueno, ¿qué sería aplicar la definición? Es límite cuando h tiende a 0 de eso que está. ¿Puedo moverme aquí? Ah, porque antes no podía. Antes no estaba. No me podía mover de aquí el año pasado por la cámara y la. Entonces, si yo tengo la derivada de florcita, como les digo yo siempre, ya estamos en septiembre, así que puedo usar la flor, ¿sí? Límite cuando h tiende a 0, sagrado. ¿Y aquí qué tengo que poner? Florcita de x más h, ¿lo ven? Menos florcita sobre h. Se llame como se llame. Perfecto. Hemos aplicado la definición. A partir de este momento se muere matemática 2, arranca el ingenio, si se quiere, y el álgebra elemental. ¿Qué vamos a hacer? Un artificio. Estos genios que teníamos nosotros antes, que estaban aburridos, dicen, si yo, para calcular este límite y llegar a un resultado, ¿sí? Para poder salvar indeterminaciones, ¿qué tengo que hacer para poder resolver ese límite que está ahí planteado? Bueno, estos genios descubrieron que si yo restaba y sumaba esa expresión, ¿sí? Que es lo que decía la pregunta, ¿cuál es la transformación algebraica necesaria? La respuesta sería sumar y restar f de x por g de x más h. Eso es lo que tenemos que recordar aquí. Insisto, a partir de aquí se murió matemática 2 porque todo lo que voy a hacer es acomodar algebraicamente lo que está ahí. Para eso, voy a tomar esos dos primeros términos, ¿sí? Y le voy a sacar factor común. Entonces, fíjense, factor común, no es matemática 2. G de x más h. Voy a tomar los dos últimos y les voy a sacar factor común, f de x. Entonces lo puedo escribir así. ¿Están de acuerdo? ¿Mm? De los dos primeros saco g de x más h, entonces me queda f de x más h menos f de x. De los dos últimos saco f de x, factor común, y me queda g de x más h menos g de x. Factor común. ¿Qué voy a hacer? Entonces, está bien, ahora tengo que, en mi cabeza tengo que seguir apuntando a poder resolver ese límite y que aparezcan las hipótesis, ¿sí?
Aquí, si yo veo eso, ya me resulta familiar, ¿sería quién? La derivada de f. Estamos mejor. Aquí, esto que está acá, ¿les resulta familiar? La derivada de g y me está sobrando f y g, ya estamos. Porque la fórmula dice, una vez que ustedes la aprendan, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sí, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Cálculos, es decir, acomodar como me conviene, pero insisto, con propiedades de la suma, de la división, no es matemática 2. ¿Sí? Lo voy a pensar así. Es decir, la suma, ¿sí? Acá tengo la suma, ¿la ven? Es distributiva respecto del cociente. Eso es matemática de primaria. Si yo puedo poner todo esto sobre H más, ¿sí? Todo esto sobre H, y eso no es propiedad de la derivada, no es propiedad de matemática 2, eso es fracciones, propiedad de la suma y de la división. Bien, y ahora tendría que poder calcular el límite. Si yo tengo un límite de toda esta porquería, yo necesitaría aplicar propiedad de límite. Y para eso, ¿qué necesito tener certeza para empezar como dicen ustedes, a distribuir el límite? ¿Qué tengo que ver? Que cada uno de los límites en los que voy a separar exista. ¿Sí? Entonces, este límite existe, el de g de x más h, porque es una función continua. ¿Sí? Había un teorema que decía esto, que podíamos intercambiar los procesos de la función con el límite. La cuestión es que cuando yo calculo el límite, cuando h tiende a 0 de x más h, ya sabemos que eso vale g de x. ¿Sí? ¿El límite de este cociente existe? Por hipótesis, f era derivable. ¿El límite se toma respecto a quién? F de x tiene h, por lo tanto está funcionando como una constante acá. O sea, ese límite existe. Entonces, este límite existe cuando h tiende a 0, me queda g de x. Este límite existe por hipótesis, f es derivable. Este límite existe y vale f de x porque es constante. Y este límite existe porque, por hipótesis, g es derivable. Puedo aplicar la propiedad del límite, ¿sí? Y demuestro lo que quería. Es feo, es pesadito, es duro, pero como les digo, si uno lo va razonando, dice, arranco de la definición, se muere matemática 2, empiezo a jugar para ver cómo acomodo, cómo voy forzando que aparezca lo que necesito, calculo el límite usando propiedades, para eso pongo las condiciones que se deben cumplir y demuestro. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos visto esa tablita ya por adelantado para que vean que no todo era definición, que no todo eran límites y sí que podíamos usar resultados como vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Directamente a eso. Pero no porque Potter vino y dijo la derivada de la constante vale cero, todo eso se puede demostrar. Cada una de esas cosas se pueden demostrar. Ya las vamos a ir demostrando. Pero ahora, por ejemplo, ya estamos en condiciones de calcular la derivada de una suma, la derivada de una suma algebraica, la derivada de un producto, ¿sí? Porque ya sabemos el álgebra de derivadas. Ya sabemos lo que pasa cuando hay suma y resta. Ya sabemos cómo tenemos que hacer cuando hay producto. Y no les puse un cociente porque se me iban a la Chacabuco y Bolívar, a la Facultad de Bellas Artes. Cambiaban la carrera, la vocación rotundamente. Ya en la práctica les van a dar un cociente. No es que sea nada del otro mundo, hay que aplicarse, acordarse el versito de la fórmula, ¿no es cierto? Pero bueno, es más engorroso. Bueno, ¿cómo calcularían la derivada en el primer apartado? Como ya sabemos que la suma, ¿sí? Significa que puedo ir derivando término a término. ¿Qué opinan? ¿La derivada de x
1 más, y la derivada de 3 a la x, 3 a la x por logaritmo de 3. Esa es la tablita. Eso van a hacer en la práctica. A mí me toca ser la mala de la película. Yo doy lo peor de lo peor. A mí me odian. ¿Sí? Vamos con la segunda. El logaritmo natural de x. La derivada, la tabla que dice 1 sobre x, más la derivada de a la x, e a la x, menos, ¿y cómo se derivaba una potencia? Bajo la potencia le resto 1. Ninguna es compuesta, por eso no ahí, ¿sí? Vamos con el tercer apartado, es un producto. Acabamos de ver la regla. ¿Qué decía? La primera, la derivada del primero por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Uno dice primero y segundo refiriéndose a los factores, porque tengo dos factores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivamos el primer factor? Sería, ¿cómo era la derivada del valor absoluto de x? Más la derivada de 5, 0, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, lo copio tal cual. No quiero poner porque está todo el machete ahí abajo. Quiero que lo vayan pensando y ya lo escribo, ya lo ponemos. Y por la derivada del último, ¿sí? Del segundo. ¿Cuál sería la derivada de 2 a la x? 2 a la x por logaritmo de 2. Menos, y la derivada del logaritmo, ahí está. Y no la tocan. La dejan ahí, salvo que haya alguna otra cosa por venir después. No tocan porque empiezan a poner que esto es cero, desastre. Empiezan con el álgebra, el elemental, la matemática, los paréntesis, y hacen masacres. ¿Sí? Ahí la dejan divina, preciosa, y nosotros vamos a poner 10. ¿Sí? Así que no simplifiquen, no cancelen, no acomoden, nada. ¿Sí? Ya va a venir el momento en que eso va a tener que hacerse obligatoriamente. Bien, la tablita decía que la derivada de x a la n es bajo el n y le resto 1. ¿Sí? Y eso se puede demostrar. Y está ahí en el libro. ¿Cómo se demuestra? Sin que miremos nada de la demostración. ¿De dónde vamos a partir para demostrar la derivada? ¿Qué hemos dicho? Por ahora, de la definición. Es decir, tendríamos que plantear, ay, voy a poder escribir aquí, voy a probar. Veamos si me siguen. Y si yo puedo, que eso es lo más importante. Tal cosito. Despacito, como dice la cumpleañera. Entonces, ¿de dónde voy a partir para ver si encuentro la derivada? Del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Única herramienta. Pregunto, límite cuando h tiende a 0, si f de x es esto, ¿quién es f de x más h? Donde tengo x, voy a poner x más h. ¿Qué me va a quedar? ¿Están de acuerdo? Menos f de x todo sobre h. Si yo pretendo calcular ese límite, tengo una indeterminación. Tengo que salvarla. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a tener que aparecer? ¿Qué es esto que tengo acá? Matemática 1. Esto no es secundaria. El binomio de Newton. ¿Sí? Bueno, entonces ahora déjenme que... Escribe mejor. Está buenísimo. Entonces, no, y no tiene delay. No tiene delay. Antes ya andaba para saber por dónde el coso. Entonces,
Portate bien. Ahí está. No la vamos a hacer entera la demostración. Ahí está en el libro. En realidad es un poco de matemática 1 y un poco de matemática elemental. Entonces, para ese x más h a la n que quedó planteado en eso que yo acabo de borrar, ¿qué fórmula vamos a tener que ocupar, emplear? La del binomio de Newton. Por eso es que ahí, como ven en el libro, empieza el límite de n en 0, x, x a la n por h. Bueno, eso es matemática 1. Después, ¿qué hacemos? Cálculos, simplificamos, sacamos el h factor común y listo, queda aprobado. ¿Sí? Sí. De matemática 2, ¿qué hay para demostrar eso? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que tengo que saber? La definición de derivada. F de x más h, eso es del secundario. Calcular valores numéricos para funciones o valores particulares para funciones o para lo mismo que para polinomios es lo mismo. Si yo veo que hay un binomio a la n, inmediatamente digo, ah, sí, yo tengo una herramienta para salir de acá. Y es el binomio de Newton. Lo aplico, lo trabajo, como hacían en Matemática 1, que lo iban escribiendo para irlo llevando a una expresión más simple, y con eso consigo factorear y calcular y resolver, y llegar a que el límite, van a ver, cuando terminen de hacer todas las operaciones esas, vale n por x a la n menos 1. ¿Está? Uy, queda el cosito este pelo. Este sí, mejor déjenme que yo trabaje con la tableta, respiren hondo, hagan pilates, porque esto, si todo lo que estábamos viendo es feo, esto es peor. ¿Estamos preparados? A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, vamos a probar que la derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo de a, para los x mayores que 0, obviamente, que son los valores para los que está definido el límite. ¿De dónde vamos a partir? Y de la definición. Eso es matemática 2. El límite de f de x más h, o sea, lo vamos a meter la sopa a este límite. ¿Sí? Si la función estaba definida por f de x igual al logaritmo en base a de x, ¿quién es f de x más h? Les voy a p. No, no puedo decir eso y menos queda grabado. En donde tenía x, ¿qué voy a poner? X más h. Menos f de x sobre h. Si quiero calcular el límite, si h tiende a 0, me queda una indeterminación. 0 sobre 0. Y ahora a jugar con toda la mochila que tenemos de conocimiento desde la primaria a la fecha en matemática. En este caso, ¿por qué va a ser algebraicamente más pesado? En los otros que vimos, uno hacía el cálculo algebraico, sacaba factor común el h, se simplificaba, chau indeterminación y teníamos, ¿sí? Aquí vamos a forzar a que aparezca un límite e. O sea que todo lo que haya en el denominador lo vamos a tener que fabricar en la potencia, entonces se va a poner feo, ¿sí? Porque el límite E no es tan sencillo como un límite de los otros, del otro tipo. Lo primero que vamos a usar, empezamos, insisto, a transformar cosas, pero con conocimientos viejos. Había allá lejos y hace tiempo, además el logaritmo es su enemigo mortal, había allá lejos y hace tiempo, cuenta la historia, que cuando yo tenía una diferencia de logaritmos, lo podía escribir como el logaritmo de un cociente. ¿Mm? El logaritmo de a sobre b era el logaritmo de a menos el logaritmo de b. La propiedad va y vuelve, digamos. Si tengo el cociente, el logaritmo de un cociente, lo escribo como una resta. Si tengo la resta, puedo usarlo como cociente. Hasta ahí vamos bien, insisto, propiedad del logaritmo secundaria. Porque lo necesito, porque necesito forzar a que aparezca lo que yo quiero, en lugar de pensarlo todo dividido en h,
¿No es lo mismo que haga esto? Producto de fracciones. Porque yo diría 1 por el logaritmo, esto. H, porque esto abajo tiene invisible un 1, ¿se entiende? Entonces, 1 por logaritmo, logaritmo, H por 1, H. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, hasta ahí venimos bien. Vamos dentro del argumento del logaritmo. Vamos a usar lo mismo que hemos usado recién. La suma es distributiva respecto del cociente. Matemática elemental de primaria. ¿Sí? Y entonces aquí esto voy a decir x sobre x, 1, h sobre x. ¿Sí? Y acuérdense, al revés no vale, ¿no? Porque se generalizan todo y después lo quieren hacer. Es la suma respecto del cociente y ese cociente tiene que ser una sola cosita. ¿Sí? No puede, si fuera, supongamos, A sobre B más C, no es A sobre B más A sobre C. No vale en ese sentido. ¿Mm? Bien, entonces fíjense. Propiedad, mire lo que dice ahí. Propiedad del logaritmo. En matemática 2, negativo base. Producto de fracciones distributiva de la suma respecto del cociente. Eso es lo que teníamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ahí aparece, sí, Harry Potter. Aquí nos tenemos que acordar que para, como les digo yo, forzar ese límite a que se vaya a la indeterminación y yo lo pueda calcular, voy a tener que multiplicar y dividir por x. ¿Modifico lo anterior? Porque es algo normal y natural para quien no le gusta, para quien no está en este tema, decir, pero si la profe pone de repente un x, hace aparecer un f de x más g de x, hagan aparecer lo que quieran en la medida en que si pongo lo anulo al efecto, ¿se entiende? A eso lo voy a escribir convenientemente. Fíjense, el límite, la variable que estoy usando para el límite es h. Entonces, x para nosotros aquí, ¿qué es? Una constante sale fuera. Voy limpiando, voy sacando lo que no necesito. Y me queda lo que tengo acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es por propiedad del límite, la constante sale fuera, como diríamos. Por propiedad del logaritmo, de nuevo, secundaria, ¿sí? Esto que está acá, multiplicando, puede pasar como potencia. ¿Se acuerda de esa propiedad? Cuando yo tenía el logaritmo de a a la p, ¿sí? Eso era p por el logaritmo de a. ¿Mm? Y ven cómo ya va quedando lo que quiero, lo que les decía yo. Voy forzando un límite e para poder salir de la indeterminación. Como el logaritmo es una función continua y esto es un número real positivo, ¿sí? Puedo intercambiar estos procesos, el límite con el logaritmo. Hay un teorema que está ahí, que cuando la función es continua, yo puedo calcular el límite de la función o calcular la función en el valor del límite. ¿Sí? Y miren lo que tenemos acá. Eso es tema del 15, del lunes 15. Si yo le diera eso así con letras, eso es un límite E. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué harían ustedes? Al HS lo paso al denominador para tener la florcita. Después voy a hacer aparecer la florcita y ya está el límite E. Entonces, el 1 sobre X, que era constante, sigue. El logaritmo en base a que yo ya había intercambiado con el límite, sigue. Llevo el h al denominador, ya lo tengo elevado a la x sobre h. Entonces, este límite que está aquí adentro, ¿cuánto vale? Entonces, me queda 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. Y usted dirá, bueno, primero una porquería. Sí. ¿Pero qué no teníamos que llegar a 1 sobre x por logaritmo neperiano de a? Sigue la secundaria. Hemos llegado hasta ahí, pero no es lo que dice la tablita. Había allá lejos y hace tiempo en la prehistoria
algo que se hacía en el secundario que se llama cambio de base. ¿Lo han visto? El límite E en el acto me han dicho, el límite, ¿cuánto va? E, pero del logaritmo, 0. Bueno, cuando yo tengo un logaritmo en base A de un número, puedo escribirlo en función de logaritmos neperianos, ¿sí? Diciendo que es el cociente del logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base. Eso es algo viejo, ¿m? Viejísimo que se da en el secundario. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de E? El logaritmo de su propia base. 1. Y, como les digo yo, voilà, llegamos a lo que queríamos probar. Horrible, horrible. Pero como les digo, si yo se los dijera en español, quiero probar la derivada del logaritmo en base a de x. Parto de la definición de derivada. ¿Es lógico? Calculo el f de x más h y ahora doy tumba cabeza hasta que consigo a resolver en la interminación y calcular el límite. Y bueno, yo no tengo la culpa de que eso sea así de feo. ¿De acuerdo? Pero en realidad el razonamiento es exclusivamente eso. Poner la definición, hacer el reemplazo y ver, patalear como gato panza arriba para ver cómo corcho salgo. Muy académica, y esto queda grabado. ¿Cómo salgo elegantemente de ese límite tan espantoso? ¿Sí? Que no deja de ser un límite E. ¿De acuerdo? No se preocupen, no hay otra demostración para el caso. Esto era la del logaritmo en base A. No hay otra igual para el logaritmo neperiano. Simplemente, ¿sí? En la misma, lo tomamos como demostrado, digamos, reemplazando esto por E. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de E? 1. Por eso queda esto en la tabla. ¿Está? Bueno, todavía no se me han ido. Esto ya lo vimos. Nosotros nos adelantamos un poco, como que íbamos y volvíamos en el cuadernillo, para que no todo, que se imaginen si yo hubiera hablado nada más que de la definición del f de x más h menos f de x sobre h y no calculábamos una derivada, no quedaba ninguno aquí, ¿sí? Bueno, a la regla de la cadena ya la habíamos visto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ampliar la tabla y calcular mecánicamente con la tabla las derivadas de las compuestas. Y ahora, ¿por qué la ponemos de nuevo? Porque la vamos a usar para su otro enemigo mortal, que es la derivada del valor absoluto. Este rompe los esquemas. Además de romperles la paciencia, les rompe los esquemas. ¿Por qué? Hasta aquí yo que decía, si vamos a tener que demostrar alguna de las cosas de las tablas, o sea, de la derivada de alguien, que vamos a usar la definición. Vamos a plantear quién es f de x más h y vamos a ver algebraicamente cómo salimos. Valor absoluto, para variar, patea el tablero y dice, tío, conmigo eso no va. Conmigo vas a usar otra cosa, la regla de la cadena, para demostrar que la derivada del valor absoluto es valor absoluto de x sobre x. Entonces, la función está definida por h de x igual a valor absoluto de x y quiero demostrar que su derivada es la que dice la tablita. Ustedes saben que al valor absoluto, por matemática 2 y por algunos lo han visto en el secundario, lo puedo pensar así. Y esto me debería hacer pensar en que en realidad es una función compuesta. ¿Sí? Es la función compuesta de dos funciones, valga la redundancia. ¿Cuáles serían? Una sería la raíz de x es una, raíz de x, y la otra, el x cuadrado. Es decir, yo dentro de la raíz de x voy a poner g y es x cuadrado. ¿Sí? Entonces, los nombres al revés. G puedo pensar que es raíz de x y f de x, x cuadrado. Entonces, si yo hago g de f, ¿qué tendría que hacer? Donde dice x voy a poner x cuadrado. Voy a tener el valor absoluto. Entonces, por la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, acabo de decir a h, a esta h, que es el valor absoluto, la puedo pensar como una g de f de x, donde sabemos quién es g y quién es f, ¿sí?
La regla de la derivación, la regla de la cadena, ¿qué decía? Si yo tengo que derivar esto, era, ¿se acuerdan? La derivada de g en f de x por f' de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Íbamos de lo grande a lo pequeñito. La derivada de la por la derivada de lo que estaba dentro, y si fuera más por la derivada de lo que estaba dentro, y así teníamos. ¿Se acuerdan? Uy, yo dejé el micrófono. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, ahora, paso a paso, ¿sí? Vamos a ver quién es G'. ¿Cómo la reemplazo en f de x? Una vez que la tenga G'. ¿Y quién es f'? ¿Sí? Para poder reemplazar la fórmula. Fin de la demostración. G'. ¿Cómo derivábamos esto? ¿Se acuerdan que las raíces las pensábamos como potencias fraccionarias? Bajo el 1/2 le resto 1, que es lo mismo que escribir esto. ¿Mm? Ahora, fíjense, la x está en el denominador y debajo, digamos, está dentro de una raíz de índice par. ¿Qué le tengo que exigir? Que sea mayor que 0. Yo quería G' de X en mi fórmula. No, G' reemplazada, particularizada para F de X. ¿Qué sabemos de F de X? ¿Quién es F de X? X cuadrado. Es distinta. ¿Cuándo eso es distinto de 0? O sea, ¿cuándo X cuadrado, perdón, está al revés. ¿Cuándo X cuadrado es mayor? Necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor que 0. Como yo ahí voy a ir a poner F, yo necesito que lo que esté aquí sea mayor que 0. ¿Cuándo? Esto lo han visto en matemática 1. ¿Cuándo X cuadrado es mayor que 0? Cuando X es distinto de 0. Es la única posibilidad. Cuando está elevado al cuadrado es siempre positiva. Entonces, si yo ahora en lugar de calcular G' de X, calculo G' de F de X, está el 1/2. ¿Sí? Raíz, y aquí pongo X cuadrado. ¿Sí? Pero ¿quién era la raíz cuadrada de X cuadrado? Bajo la condición de que el X sea distinto de 0. Porque si no, esto aquí no estaba existiendo. ¿Estamos? Bueno, ya tenemos la primera parte de la regla, ¿sí? De la regla de la cadena. Ya tenemos el G' de f de x. ¿Quién me falta? F'. F de x era x cuadrado. ¿Cómo calculamos f'? Bajo el 2, no hace falta acá. Aquí sí podemos usar la tabla. Consideramos que ya está demostrado esto. ¿Sí? El x a la n ya lo demostramos con el binomio de Newton. Entonces bajo el 2 y le resto 1. Si ahora voy y reemplazo en la regla de la cadena, esto que estaba aquí, es esto. 1 sobre 2 valor absoluto de x. Y f' de x es 2x. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplifico el 2, hago el producto 1 por x sobre x por valor absoluto de x por 1, siempre que el x sea distinto de 0. Y ya está demostrada una de las formas en la que aparece en la tabla. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué también escriben de la otra manera? Eso es por propiedad de valor absoluto. Fíjense, de esta que ya hemos demostrado, voy a multiplicar y voy a dividir por valor absoluto de x. Entonces, valor absoluto de x por valor absoluto de x me va a quedar valor absoluto de x al cuadrado. ¿Está? Hay una propiedad que la vieron en matemática 1 que dice que el valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Puedo simplificar y aparece la otra forma que tiene la tabla. La que usted guste. No. En general nosotros usamos esta. En general, yo, digamos, estoy como habituada a usar esa. Pero no, aquí nadie le va a decir que las dos son válidas. ¿Sí? Entonces, la demostración de la derivada de valor absoluto, cuando me vaya a estudiar, rompe los esquemas. ¿Por qué? Porque no usa la definición, no pataleo viendo cómo calculo el límite para demostrar, sino que se basa en qué?
en el hecho de pensarla como una compuesta y aplicar la regla de la cadena. ¿Está? Yo avisé que era feo, ¿no? Estaban avisados. Bueno, este no es feo. Este es más fácil. ¿Cómo vamos a probar lo que dice la tabla con respecto a la derivada de a a la x? ¿Venimos bien? Es decir, a pesar de lo engorroso de lo algebraico, ¿se entiende el razonamiento que se va haciendo para cada cosa? Bien. Este es más sencillo. Vamos a demostrar eso ahora. Sabemos que entonces la función esa que está definida por f de x igual a la x es una función exponencial, a mayor que 0, distinto de 1, dominio los reales, como diría Pirchi. Él dice, ¿qué vas a tomar, Alfredo? Dominio los reales. O sea, cualquier cosa le viene bien. El resto de nosotros somos aptemia, pero bueno. Y sabemos que es absolutamente positiva cuando está en estado puro. Cuando está en estado puro. Cuando tiene un más K, un menos K, alguna porquería por ahí dando vueltas, ya no tengo que ver qué pasa. No sabemos si es estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Entonces, como sé que es positiva, ¿sí? Yo sé que a la x es estrictamente mayor que 0, en este caso, puedo pensar en tomar logaritmo en ambos miembros. ¿Sí? Ese sería el artificio acá. Tomar logaritmo en ambos miembros. O sea, esta también rompe los esquemas. No va a la definición, ¿sí? Sino usa otra herramienta. Es tomar logaritmo en ambos miembros. ¿Qué tengo acá? Una función compuesta. ¿Sí? Al logaritmo de x, en lugar del x, le fui a poner una función f de, digamos, definida una f de x adentro. ¿Está? Y aquí el logaritmo de a la x. Por propiedad del logaritmo, ¿qué puedo hacer con esa x? Puedo pasarla, como dicen ustedes, multiplicando. Y ahora lo que voy a hacer es derivar. Acá tengo la derivada de una, o sea, de la tablita. No tengo el logaritmo de x solito peladito, ¿sí? Sino tengo el logaritmo de una función. Entonces voy a usar para derivar esto la parte gorda de la tabla. ¿Y qué es logaritmo de a? Una constante. O sea, la constante va a salir fuera y la derivada de x es 1. Entonces, si derivo esto, me va a quedar, de acuerdo a la tabla, en la parte gorda, ¿sí? La derivada del logaritmo de f es 1 sobre f por f'. Eso dice la tabla. Y aquí el logaritmo de a es constante, sale fuera, y la derivada de x es 1. ¿Está? ¿Sí? Y de aquí voy a despejar f' y pare de sufrir. Ya está demostrado. Entonces, f', esto que está dividiendo, como dirían ustedes, pasa, que no pasa nada, sino que se multiplican ambos miembros, pero bueno, no importa. Lo pasan, como dicen ustedes, multiplicando. ¿Quién es f de x a la x? Está demostrada que la derivada es a la x por logaritmo de a. ¿Mm? ¿Está claro? O sea, aquí me tengo que acordar, no va con definición, no tengo que ver esos límites horrorosos, sino que ver que es mostrar que es positiva y que puedo aplicarle el logaritmo, aplicar la propiedad del logaritmo y derivar. De un lado voy a usar la tabla gorda y del otro lado una constante por x. Y con eso, despejando, lo demuestro. Ya no va a hacer falta hacer lo mismo para el primo hermano de esta. ¿Quién es? E a la x. Simplemente voy a reemplazar a por e. Si yo reemplazo ahora a por e, la derivada de e a la x va a ser e a la x por el logaritmo neperiano de e, que ¿cuánto vale? 1. Chau, nos vimos en Disney. Demostrar eso. Fíjense, hemos demostrado el álgebra de derivadas. Ponele, hemos visto el del producto, pero ya sabemos cómo vamos a razonar para resolver y cómo las dos primeras, la suma y la resta, son normales y las otras dos son un delirio. ¿Sí? Ya sabemos
La derivada de la constante, la derivada de la función lineal, la derivada de la potencia. ¿Qué más hemos demostrado? La derivada del logaritmo en base a, y después hemos arrastrado con ella la del logaritmo neperiano, la de a a la x, la de e a la x y la del valor absoluto. O sea, hemos pagado, creo que ya, todas las deudas. ¿Sí? Wow. Esto, después le agarran la mano y es una tontera, pero al principio cuesta, porque es antinatural. ¿Sí? Empecemos por pensar en, en la vida común. Dejemos la matemática de lado un minuto. ¿Qué significa en español, en castellano, cuando yo digo que hay algo implícito? Ah, sí, qué sé yo, en el contrato estaba implícito tal cosa. ¿Qué significa en español eso? ¿Qué estoy diciendo? Que estaba ahí, que estaba ahí. No estaba, y a ver, o veamos, ¿cuál sería lo contrario? Explícito. ¿Cuándo digo yo que algo está explícito? El reglamento que dice que si no se sacan 7, los 3 parciales no promocionan, es explícito. Ahí no hay nada escondido. No hay nada que se entienda de suyo. ¿Sí? Bueno, algo implícito es algo que está, pero no está tan descubierto. ¿Sí? Bueno, eso sería, hablando ahora matemáticamente, de lo que sería una función que está definida implícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Hasta aquí, en el mundo suyo, todas las funciones venían definidas por y igual a algo, o f de x, que es lo mismo. O sea, estaba explícita la y, estaba al descubierto, estaba la y y todo lo demás era x. Pero nosotros si la podemos hacer fea y complicada, la hacemos. ¿Qué va a ser? Puede pasar que en una ecuación de una función no esté despejada la y. Esté mezclado todo, sea una ecuación, ¿se entiende? O sea, haya dos miembros, una parte igual a algo, ¿sí? Pero no sea necesariamente la y la que esté de este lado y todo lo otro esté en la otra. Eso significa que están una función que está definida implícitamente. Entonces, ¿se las puede derivar? Sí se las puede derivar. ¿Cómo? Cuando aparezca X solita, usaremos la tabla chiquita, la tabla gorda, la que sea. X, o sea, siempre. ¿Y qué tenemos que hacer cuando aparezca Y? Tenemos que pensar que Y lleva adentro de eso un f de X. Es decir, que la tenemos que derivar como una compuesta. Derivar Y significa, supongamos, yo voy a dar un ejemplo sencillo, después hacemos otro. Si yo digo ahora tengo que derivar Y al cuadrado, ¿qué voy a hacer? Bajo el 2, le resto 1 por Y', porque Y tiene adentro f de X. Si yo la pudiera despejar de esa ecuación, va a quedar Y igual a un f de X. ¿Se entiende? Entonces, la derivada de X, ¿cuánto vale? 1. La derivada de Y, ¿cuánto vale? Y prima, digamos, y si fuera, cuando esté metida en alguna otra cosa, vamos a tener que seguir derivándola como si fuera una compuesta. Ahora en un ejemplo me parece que lo van a entender mejor. Ahí está. ¿Eh? Esa es la ecuación, ¿sí? Ahí está una función definida implícitamente. ¿Por qué? Porque no está explícito cuánto vale y, como veníamos haciendo siempre. ¿Cómo vamos a derivar? Primera cuestión. Aquí tengo la variable x. Y aquí también, porque y es una f de x. Es decir, que acá tengo un producto. ¿Mm? Voy a tener que derivar esto como producto. Esta es normal, natural, la x solita, está divina, la constante sale fuera, no tiene problema. La constante sale fuera. Y aquí, en realidad, ¿cómo lo tengo que pensar? Esto sería de la tabla gorda. F de x a la cuarta. Entonces voy a bajar el 4 por y al cubo por y prima. ¿Y logaritmo de 3 qué es? Constante, sale, la derivada vale 0. Entonces, esto es un producto. La derivada del primero, bajo el 2 le resto 1.
por y sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de y que es y prima. Porque está solita. Menos. ¿Se acuerdan que esto saco el 2 constante y bajo el 3? Ya lo poníamos directamente como 6 y resto 1. ¿Sí? Más el 1/4 constante sale fuera. Y ahí en realidad tengo que pensar que tengo una f de x a la cuarta. ¿Qué tenía que hacer? Bajo el 4 le resto 1 por f'. ¿De acuerdo? En realidad ahí ya se terminó matemática 2. Ya está derivado. ¿Sí? Pero tengo que despejar la y'. No me dicen, a ver, encuentre la ecuación. Me piden y'. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver cómo la despejamos. Y eso es álgebra elemental. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar todos los términos que tengan y'. En este caso, estos dos. ¿Los ven? Y voy a sacar factor común. Saco factor común y' de acá. Saco factor común y' de acá. Todo lo que no tenga y' lo mando al otro miembro. Cambiado de signo, cambiado, o sea, pasaje de términos. ¿Qué está haciendo ahora este paréntesis aquí? Multiplicando. ¿Cómo pasa? Ya está la derivada. Una obra de arte. ¿Cómo torturar alumnos sin decir que estás torturando alumnos? La práctica, ya van a ver. Las demostraciones sí, pero son feas porque además no las usan en la práctica. Entonces, bueno, hay que estudiarlas, hay que acordarse el artificio. Pero esto, después de que hagan la segunda, es un camino de ida. Uno se acostumbra. A ver, cuando hay choque de X con Y, hay producto. Cuando hay cociente de X con Y, hay cociente. ¿Sí? Y la regla no es normal. Tengo que acordarme la formulita. ¿Mm? Y cuando la Y está involucrada en algo más gordo, digamos, la tengo que pensar como si fuera una regla de la cadena. O sea, usar la parte gorda de la tabla. ¿Están vivos todavía? ¿Sí? No, esto en realidad es práctica, ya van a ver, después de las dos primeras no les va a costar. Bueno, por si fuera poco, hay otro método para derivar funciones. Nosotros hasta ahora, en tabla y ya demostrado, podemos derivar algo que tiene la variable en la base y el exponente es ¿qué? Una constante. Cuando yo tengo variable, la variable independiente en la base y una constante, tengo regla, tengo tablita. ¿Sí? Cuando tengo en la base, ¿qué es A? Una constante. Y en el exponente, la variable, tengo tablita. Pero nosotros teníamos que seguir inventando cosas. ¿Qué pasa cuando tengo variable? Ya no saben no saben lo que espera todo. Somos tan creativos, tan creativos. ¿Qué pasa cuando tengo la variable en la base y en la potencia? Si la matemática no se queda quieta, la matemática no dice no sé. Si no se puede, te demuestra que no se puede. Y si no, puede y lo demuestra. ¿Sí? El caso más gordo, en lugar de x a la x sería un caso particular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a derivar cuando una función tenga la variable en la base y también tenga la variable en el exponente? Vamos a aplicar logaritmo. ¿Sí? Bajo la condición de que ese argumento sea positivo, aplicamos logaritmo. ¿Qué podemos hacer acá en este segundo miembro por propiedad del logaritmo? Bajar la g de x. Bien, bajamos g de x. ¿Qué podemos hacer ahora? Derivar.
Logaritmo de i, acuérdense, la i no está despejada. Eso es una implícita, digamos. Pero la i va a la tabla gorda, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la derivada del logaritmo cuando estaba gordo? 1 sobre el argumento por el argumento derivado. ¿Qué tengo acá para derivar? Un producto. Tengo variable aquí, en g de x, por el logaritmo. Entonces tengo que usar la regla del producto. La derivada del primero, g', por el segundo sin derivar. Más g sin derivar, y aquí tengo el logaritmo de gordo. ¿Qué decía la tabla? 1 sobre f por f'. Como es logaritmo neperiano, no va ninguna constante, no va el logaritmo de nada más, ¿sí? ¿Qué está haciendo i acá? Dividiendo, ustedes lo dirían, pasa multiplicando. Ojo, ¿no? Pasa multiplicando todo. Tengo que poner un corchete enorme, un paréntesis enorme, ¿sí? Pues no se olviden de eso. Abusen de los corchetes, abusen de los paréntesis. Cuando hacen la derivada del producto, la derivada del primero por, y si el segundo tiene varios términos, paréntesis, porque si no parece que estuvieran multiplicados los dos primeros nada más. Y bueno, pero ¿quién era ahí? Entonces también hay técnica para derivar cuando tengo variable en la base y variable en la potencia. Esto es un espanto. Cuando vean un ejemplo van a ver que lo hacen sin ningún problema. Aplican logaritmo, bajan, derivan como producto y se van a la casa. ¿Alguien está feliz? También tenemos como contenido en el programa la derivada de funciones inversas. Pero es lo que el SIN llama contenido flexible y nosotros somos re flexibles. Entonces no lo damos. No va. ¿De acuerdo? Ni al parcial ni al examen. O sea que después de tanta tristeza, tanto espanto, con esto tratamos de levantar el aplazo. Bien, nos está quedando una sola cosita, ¿sí? A alguien se le ocurrió pensar, eso ya lo sabíamos, ¿sí? La definición de función derivada. Y alguien dijo, sí, yo tengo una función y le calculo la derivada. Y preguntó, ¿qué me da como resultado la derivada? Una función. ¿Y si la derivo de nuevo? Hay que estar aburrido, la verdad, ¿no? Qué ingenuo, qué cerebros. Entonces, aparecen lo que llamamos las derivadas de orden superior. Es decir, cuando nosotros vimos la definición de función derivada, la función madre de la que partíamos era f. Pero si yo esa misma definición ahora se la aplico tomando como función de partida f', ¿se entiende? Como que lo que yo tengo ahora es f', entonces esta definición, después de reemplazar todo, queda de esta manera. Y hemos calculado la derivada segunda. Sí, fíjense, es lo mismo, es la misma definición, nada más que la función madre de la que partimos, si la que tiene que tener es el dominio de f', f segunda existe, recibe el nombre, etcétera, etcétera. Es decir, derivamos la derivada, dicho en criollo. ¿Sí? Y obviamente podemos seguir derivando. ¿Qué pasa si a la segunda derivada la quiero derivar de nuevo? Tengo la tercera. Y si la derivo de nuevo, la cuarta. Y así hasta n. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso de n? Ya van a ver. Es decir, no es difícil de entender. La primera derivada, la función madre es f. La segunda derivada, la función madre es f'. Y vuelvo a derivar. La tercera derivada, tomo como madre la segunda y tengo la tercera. O sea, no es difícil de pensar. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a tener en cuenta de que rinden el sábado. Van a tener la cabeza así, pero bueno, no importa.
Dice, calcular las derivadas indicadas en cada caso. La derivada segunda en -1 y la derivada segunda en 2, si existen, para la función madre de partida, f de x igual a 3x al cuadrado. ¿Qué tendría que hacer? Derivarla 2 veces y como me la piden, o sea, si me pidieran f segunda de x, divino, derivo 2 veces, chao. Pero me la piden particularizada. Cada función tiene siempre su qué, su mochila. ¿Y quién era la mochila? El dominio. Entonces voy a tener que ir viendo qué pasa con los dominios para ver si esto existe. ¿Mm? Entonces, si f de x es 3x al cuadrado, ¿qué dominio tiene? Los reales. La primera derivada sería 6x. El dominio serían todos los reales. ¿Esto tiene algún problema? No, pero acuérdense de ir para arriba de nuevo. ¿Sí? Hay un error típico que nos pasó la clase pasada también y me olvidé de... Esperen que aparezca el cosito este. ¿Dónde te fuiste? ¿Ah? Ahí está. Quiero... Si yo tengo esto, ¿qué dominio tiene esa función? Estoy por pegarles. Perdón, no dije nada. Perdón, perdón, perdón. Borremos la grabación, Aida. ¿Cuál es el dominio de esta función? 0, infinito. Necesito que el argumento sea estrictamente positivo. ¿Qué decía la tablita de derivadas? ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Antes de contestarme, porque si no puedo tomar alguna medida, como les digo, los voy a llamar muy amistosamente a mi oficina, y ahí vamos a charlar a puerta abierta. Díganme cuál va a ser el dominio de la derivada. ¿Qué tienden a decir? Y es normal, chicos. Es normal, no son matemáticos, no están en esto. ¿Qué tienden a...? Miran esto y dicen, los reales distintos de C. Acuérdense lo que les dije, quien se quema con leche ve una vaca y llora. Acuérdense que el dominio de la derivada no puede ser más grande del dominio de la función. Entonces, el dominio de f' va a ser 0 infinito. ¿Estamos? Ojo con eso. Bien. Por eso les decía, yo les decía aquí, calculo la derivada. ¿Tiene algún problema? No. ¿En el acto pongo los reales? No, no pongo los reales. Porque si yo hubiera sido mala, como suelo ser, si yo les ponía esta función para x mayor o igual que 1, ustedes caían en esto y ponían todos los reales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, siempre para poner el dominio de la derivada, hay que mirar si hay algún problema y hay que mirar el dominio de partida. ¿Estamos? Bueno, limpiemos todo esto. ¿Quedó claro lo que quise decir? Bueno, entonces, perfecto. Bueno, entonces, vamos a sacar esto, no hace falta. Calculamos la primera derivada, vemos su dominio. ¿Siempre vamos a calcular el dominio de la derivada? No. Aquí me piden particularizado. Es decir, en general, si a ustedes ven el cartel que dice derive, a la definición ni la miran. Salvo que les pongan el revólver en la cabeza y diga, calcule aplicando definición. Si no, van a la tabla, a la regla. La dejan como está, no la toquen. ¿De acuerdo? Porque derivan divino, acomodar, acomodan pésimo. Porque el factor común, para que la suma, resta, no, es un horror. Bueno. El dominio no es solo lo que aparenta. Tengo que mirar el dominio de partida. ¿Sí? Bueno. Al primero que me haga algo así, no mire el dominio de partida, me despeje, me acomode, me los van a mandar a mí, a los parciales, y yo los voy a mirar y yo me voy a ocupar. Bien, vamos entonces ahora. Esta es mi función madre. Si voy a calcular la segunda derivada, derivo esto. 6 constantes sale fuera y la derivada de x, 1. El dominio, antes de mirar nada, me fijo, todo viene bien.
Si no me piden el dominio, no lo pongo. El anterior. El del anterior, porque tu función madre es la anterior. Aquí están preguntando, cuando uno sigue derivando sucesivamente, ¿qué dominio tomo para mirar qué dominio le voy a poner a la última derivada? Tiene que ser o el mismo o más chico. Bien. ¿Por qué estamos poniendo el dominio? Porque me están pidiendo la segunda derivada particularizada. Si no, es decir, no hagan lo que no se les pide. ¿Sí? Aquí más allá de estudiar, de tratar de razonar para que no sea tan eh, rebuscado todo, sino que uno va razonando los pasos, ¿sí? Y cuesta menos acordarse lo que hay que hacer, sean obedientes, que es lo que no son. A ustedes les encanta hacer como les da la gana. Y acá no sirve, ¿sí? Entonces, si no hay dominio, no se pide dominio, no lo toquemos el dominio. No borren con el codo lo que han escrito con la mano, ¿sí? Bien, entonces, como el dominio de la segunda derivada son los reales, ¿puedo calcular la segunda derivada en menos uno? ¿Y cuánto vale? 6. ¿Puedo calcular la de segunda derivada en 2? ¿Y cuánto vale? ¿Mm? Listo. Si hubiera una X, voy y reemplazo. Ya está. Siempre que pertenezca al dominio. Vamos con la segunda. ¿Te vas a hacer caso? Bueno. Calcular, y aquí ustedes dirán, sí, bueno, sí, la cuarta, la quinta, sí, ya entendí. Ajá. ¿Y la N qué onda? No se puede, profe, que me voy a pasar la vida derivando. Nosotros, si no la tenemos, la inventamos. Me piden calcular la derivada enésima mayor o igual que 4, con n mayor o igual que 4, para la función definida por f de x igual a e a la 2x. Arranquemos. La primera derivada, e a la 2x por la derivada del exponente, que es 2. ¿Está? ¿Qué va a pasar aquí? Yo voy a calcular la tercera, la cuarta. ¿Saben a qué se parece? En matemática 1, cuando les daban los términos de una suma, los términos sueltos, y ustedes tenían que encontrar la ley de formación, bueno, esto es más o menos lo mismo. Es parecido a eso. Yo voy a derivar la primera, voy a derivar la segunda, y voy a tratar de ver qué reglas está cumpliendo, qué es lo común a todo para poder escribir la enésima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ir acomodando, ¿sí? La derivada entonces de esto es e a la 2x por 2, la voy a poner así. ¿Está bien? ¿No es lo mismo? Ahora voy a calcular la segunda derivada. Este 2 constante sale fuera. La derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. Y lo voy a escribir de esta manera. Trato de no poner 4, de no achicar la cosa, sino dejar todo como explícito, todo que se vea, ¿sí? Sin calcular. Calculo la tercera. Entonces, este 2 al cuadrado sale fuera. Y la derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. Y entonces acomodo las cosas de esta manera y no lo calculo. Calculo la cuarta. 2 a la 3 al cubo sale fuera. Por la derivada de e a la 2x, que es e a la 2x por 2. Le escribo de esta manera. Y si así siguiera, ¿ustedes pueden decirme qué forma tendría la derivada enésima? Fíjense, cuando tengo, primero, ¿quién está en todas partes y de la misma manera? E a la 2x. Cuando tengo la primera derivada, tengo 2 elevado a la 1. Cuando tengo la segunda derivada, tengo un 2 al cuadrado. Cuando tengo la tercera derivada, tengo un 2 al cubo. Y cuando tengo la cuarta, tengo una 2 a la cuarta. De 10. 2 a la n por e a la 2x. Se pueden calcular derivadas enésimas. No es una utopía, nada, vamos a calcular hasta la tercera y no nos va a hacer más nada. Sí se puede. Bueno, a ver,
El lunes que viene, perdón, el lunes que viene tenemos clase, me olvidé de poner. El lunes que viene tenemos clase teórica y vamos a hacer un repaso teórico. ¿Sí? Bueno, empecemos ahora ya a recordar algunas cuestiones y ya se van a la casa. Si f y g son derivables en x, indique dos conclusiones a las que puede arribar a partir de ello. Si f y g son derivables en x, dos conclusiones a las que puedo arribar. Había unos teoremas hermosos que tenían eso por hipótesis. ¿Cuáles eran? No, me dicen en x. Son derivables en x, pero valen x. En x. Sí, pero sí, está bien. Sí, f es continuo en x, g es continuo en x, pero no apunta ahí, digamos, no importa. Nos ganó, digamos, nos pegó, digamos que fue Messi. Le pegó el primer gol a Venezuela hoy. Hoy es, ¿no? Encima tiene, escucha, juega la selección, el último partido de Messi rinden el sábado. Estamos fritas. Apuntaba a los teoremas que hemos visto recientemente, que si f y g son derivables, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas, por ejemplo. Que la derivada del producto o de la diferencia es igual a la derivada de la diferencia o a la regla esa fea del producto. Pero sí, una conclusión es que si f es, es derivable en x, f continúa en x. Bueno, pero apuntaba a los teoremas del álgebra de funciones. Vamos a tener que rever eso. Segunda pregunta. ¿Qué condiciones deben cumplir las funciones f y g para asegurar que la derivada de g de f, o sea, g de f' en x, es g' de f de x por f' de x? ¿A quién les recuerda eso? A la regla de la cadena. Y de mirar aquí, ¿qué voy a tener que decir? ¿Qué condición tendrá que cumplir f? Ser derivable ¿en dónde? En x. ¿Qué condición va a tener que cumplir g? Ser derivable ¿dónde? En f de x. Le estamos tomando la regla de la cadena sin decirle que le estamos tomando la regla de la cadena. Indique qué conceptos, teoremas y propiedades se utilizan en la demostración de la derivada del valor absoluto. ¿Saben la cantidad de exámenes que hemos corregido en donde lo que han hecho ha sido la demostración del valor, de la derivada del valor absoluto? Pregunto, ¿se pide la demostración de la derivada del valor absoluto? No. ¿Qué tenemos que hacer? Barrerla mentalmente y decir, ¿se acuerdan de dónde hemos partido? ¿De qué concepto? De que era una Función compuesta. compuesta. Función compuesta. Muy bien. ¿Qué hemos usado después para poder derivar? No la sabe, está bien, se la voy diciendo, la regla de la cadena. Entonces, no, porque no le he puesto la demostración. ¿Qué hemos usado después? El hecho de que las condiciones que tiene que de existencia para una función que tiene un cociente. ¿Se acuerdan? Decíamos, era raíz de x, entonces le pedíamos que eso sea mayor que 0. Y bueno, entonces, todas ¿qué otras propiedades hemos usado? Propiedades de valor absoluto. Bueno, no se pidió demostración. Bueno, ahí estaban las condiciones para la que se pedía. Entonces, concepto de función compuesta, regla de la cadena, existencia de una expresión en el conjunto de los reales, por el hecho de que había que aclarar qué pasaba con ese denominador, y propiedades del valor absoluto. Eso había que hacer, no la demostración. Dada la función definida por f de x igual a la x, demuestre eso. ¿Se acuerdan cuál era la demostración? También se salía de la definición, aplicábamos logaritmo en ambos miembros. ¿Se acuerdan de esta? Eso se pedía ahí. ¿Mm? Se aplicaba logaritmo en ambos miembros, se deriva en ambos miembros, se despeja y se demostraba. Sea la función definida por igual a f de x elevada a la g de x con g y f funciones derivables. ¿Sí? Calcule la derivada. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué me tiene que llamar la atención aquí? Tengo tanto en la base como en el exponente la variable. Entonces, ¿qué me están pidiendo ahí? Esto. Que haga eso, que demuestre eso. Se aplica el logaritmo, se deriva en ambos miembros, se despeja
Nada más que ahí se usa, ¿por qué queda tan gordo? Porque queda un producto. Esa es la logarítmica. Lo otro es la derivada de la exponencial y esta es la derivación logarítmica. Y ahí se adelantó. Dice, ¿qué nombre recibe este método de derivación? Derivación logarítmica. ¿En qué situaciones y por qué utilizamos la derivación implícita? ¿En qué situaciones? Cuando la variable dependiente, que es la y, no está definida. ¿Y cuándo usamos la derivación logarítmica? Cuando la variable está en la base y en la potencia. Y se terminó. Bueno, repaso, yo voy a buscar exámenes y parciales viejos y vamos a resolverlos, si Dios quiere, el día lunes. Si sobreviven. ¿Se entendió? Es duro, es pesado lo que les queda a ustedes, ¿sí? Pero si uno intenta, como les digo, pensar y razonar qué es lo que se quiere hacer, les va a costar un poquito menos. Pero les digo, como decía temprano, le decía a su compañera, ¿cuántos contadores hay en el planeta, digamos, en Tucumán, recibidos de la Universidad Nacional de Tucumán? 3 millones. Bueno, los 3 millones han pasado por esto y no se han muerto. Así que tienen que sobrevivir. Hay que pelearla. ¿Estamos? Bueno. Bueno, que les vaya muy bien en administración. ¿Sí? Éxitos. Y no descuiden Matemática 2. Nos vemos el Muchas lunes. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.